Hora de la mañana, como lo habíamos dicho, se entrega a la justicia Juan Carlos Monzón. Lo informamos muy tempranito, por supuesto, en primicia, en exclusiva. Ya indudablemente la información corre inmediatamente. Volvemos a poner la fotografía del momento en que Juan Carlos Monzón se entregaba a la justicia. Justamente tenemos otra más porque, bueno, a través de una fuente que nos hace llegar estas noticias y esta información, logramos corroborar entonces que sí, que se presenta y se entrega espontáneamente después de varios meses, desde el mes de abril, por supuesto, cuando estallaba este caso, desde que la CICIG y el Ministerio Público daba a conocer precisamente a mediados del mes de abril esta red de defraudación aduanera, en coincidencia con el viaje que realizaba justamente Roxana Baldetti, en aquel momento vicepresidenta de la República, con su secretario privado, Juan Carlos Monzón, a Corea del Sur. A partir de allí desaparece Juan Carlos Monzón. Debemos recordar que la semana anterior vimos algunos operativos en algunas colonias donde las fuerzas del Ministerio Público aseguraban que estaban siguiendo datos e indicios que aseguraban que Juan Carlos Monzón se encontraba en Guatemala, en suelo guatemalteco. Es una pieza clave realmente porque al principio se lo acusaba de ser la cabeza de esta red, pero después se supo que fungía como el intermediario entre Roxana Baldetti, el presidente de la República, y Estuardo González, alias ECO. Después de la declaración de Estuardo González, donde hablaba de que fue Juan Carlos Monzón quien lo presentó con Roxana Baldetti, que era un poco la persona que accionaba entre estas dos personas, pues justamente cobra mayor relevancia el testimonio que podría llegar a aportar Juan Carlos Monzón, tomando en cuenta que ya se sabe qué tipo de porcentaje él recibía, pero más allá era como una pieza clave de engranaje entre las máximas, entre el 1 y la 2 y el resto del grupo, ¿no? Es la pieza, dicen los analistas, ¿no? Esa pieza que faltaba para quizá encajar y terminar de resolver toda esta investigación en cuanto a la línea, esta banda de defraudación aduanera. Sí, ciertamente una pieza clave, como usted mencionaba, Ricardo. ECO en sus declaraciones menciona que todo se hacía a través de Juan Carlos Monzón. Era él la pieza clave. De hecho, Baldetti le habría pedido a él justamente que buscara a una persona que pudiera blanquear o transformar estas empresas de cartón en empresas formales. Pero bueno, vamos a preguntarle a Omar Barrios, director del Centro de Estudios en Derecho Sede. Omar, buen día, bienvenido a BLM Noticias. Bueno, inesperada la entrega de Juan Carlos Monzón. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Te escuchamos, adelante. Buenos días. Buen día. Sí, definitivamente es inesperada, creo que nos sorprende a todos, es una buena estrategia en este momento entregarse en la situación que está sucediendo en el contexto con la tragedia de Cambrai, que ojalá que todos ayudemos siempre. La estrategia definitivamente se tenía que dar, era más conveniente para él poder entregarse a la justicia, va a estar más seguro, entre comillas, dentro del sistema de la Administración de Justicia, que estando fuera del marco legal de la misma, ya que pues el riesgo es eminente, la información que él tiene es clave, ya lo citaban ustedes como una pieza que faltaba, que es sumamente importante. En este caso, pues esa entrega voluntaria, entre comillas, a la que él se está sujetando, le permite poder contar de nuevo con un requisito indispensable para la justicia, que es que pueda avanzar el proceso con una investigación completa, teniendo a todos los sujetos involucrados. Y creo que también mucho de su entrega deriva de lo que declaró el sujeto identificado como ECO, ya que él era un asesor experto en la materia que estaba siendo contratado, entre comillas, porque es un contrato ilícito, no se le puede llamar contrato a eso, y era elemental que Juan Carlos Monzón se entregara a la justicia. Considero que su abogado lo impulsó bien. Indudablemente se esperan testimonios bastante claves si se llega a aclarar esta situación, porque insistimos, Omar, era un testimonio muy esperado. ¿Habrá sido alentado Juan Carlos Monzón a partir de las declaraciones de ECO justamente a presentarse y a tratar de terminar de aclarar o cerrar el círculo de esta investigación que a mediados de abril daba a conocer el Ministerio Público y la CICIG? Correcto, Ricardo. Es elemental. Creo que las declaraciones de ECO impulsan esto y sujetan a Juan Carlos Monzón a un grado de participación como el intermediario entre los sujetos directivos. A mí lo que me preocupa realmente y que sería vital que se lograra aportar
es quiénes son los que estaban sobre Otto Pérez y Roxana Valdetti. Yo sigo sosteniendo que aunque pareciera que ellos son la máxima autoridad dentro de la estructura de la denominada la línea, históricamente no ha funcionado así, Ricardo. Siempre hay una línea arriba del presidente, que es el que le da la orden de qué interventor nombrar, de qué superintendente, salvo que como hasta se maneja la tesis actualmente y la investigación del Ministerio Público y CICIG han determinado que ellos rompieron por primera vez ese ciclo presidencial y ellos decidieron quedarse, entre comillas, con este negocio ilícito de una sola de las maneras de defraudación aduanera. No olvidemos de que hay más de 5 o 6 estructuras de defraudación aduanera y que la línea es solo una modalidad. O sea, esa rampa que se utiliza, esa línea, es solo una de las modalidades de defraudación aduanera y lo puedes comprobar porque has visto que el incremento en el ingreso tributario aduanero pues no ha sido sustancial a pesar que se ha desmantelado. Omar, buenos días, le saluda María René. Con una preguntita, ¿cómo cambia esto la estrategia que ha utilizado el Ministerio Público y si siga hasta el momento en cuanto a este caso, en cuanto a las investigaciones y también las evidencias presentadas ante la Corte? Ok, María René, buenos días. Definitivamente el cambio de estrategia es mínimo, pero sí se tiene que ajustar a quitar el mito Juan Carlos Monzón y sujetarlo realmente a la parte de la responsabilidad, digámoslo así, económica de él. Juan Carlos Monzón se tiene establecido que era quien ayudaba realmente a poder hacer toda la distribución, almacenamiento y oportunamente el reciclaje del dinero que procedía de fuentes ilícitas. Él es, como decimos en la jerga común, el caletero, el que se encarga de ver las caletas, esos depósitos ilegales del recurso económico, sea que fueran en dinero, sea que fueran en joyas, en acciones. Es la persona de confianza que se encarga. Y esto ya lo habían advertido muchos medios de comunicaciones en sus investigaciones periodísticas, los antecedentes de él, también acerca de su incremento patrimonial injustificado con el ingreso salarial. Pero el cambio de estrategia que bien citas es, ahora sí, ya no podemos hablar del mito Juan Carlos Monzón. Ahora Juan Carlos Monzón ya está presente, el interrogatorio, si él no se abstiene a declarar y decide declarar, tiene que ser muy puntual y el Ministerio Público tiene que hacer los ajustes de responsabilidad penal comprobando esos ingresos patrimoniales que se encuentran en diversos lugares de almacenamiento. Rastrear a Juan Carlos Monzón es rastrear los lugares a donde él viajaba y sencillamente relacionarlos con el dinero que presuntamente sustraían en cada uno de esos viajes. Esa fue la razón fundamental de utilizar y proteger a Juan Carlos Monzón desde un inicio. Omar, te pregunto, perdón que te interrumpa, pero te pregunto lo siguiente. ¿Estará, crees tú, Juan Carlos Monzón, dispuesto a hablar, a dar a conocer todo lo que conoce sobre el involucramiento quizá de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, del expresidente Otto Pérez Molina? ¿Y habrá alguna posibilidad o está dentro de las posibilidades de que él pudiese llegar a un acuerdo con Ministerio Público? Yo lo veo difícil por el rango de participación que tiene él, María René. Si él quisiera buscar algunos de los beneficios que establece el artículo 94 con las condiciones del artículo 92 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, se vuelve muy complejo, ya que él es una de las partes altas de esta estructura y eso la ley lo excluye. Yo creo que él va a irse un poquito más al sistema que se fue en todo caso Roxana Valdetti y Otto Pérez, queriendo alegar siempre su inocencia, su no involucramiento, trabajo. O en último caso, su segunda opción sería, a mí me utilizaron, yo soy una persona de baja capacidad para entender esto, yo fui utilizado, sí tengo una responsabilidad, pero es menor. Ahora, quererse ir a la versión de decir la verdad como debería de ser cualquier tipo de declaración y tratar de colaborar con la justicia, es muy difícil. La vinculación de él es más de lealtad hacia la vicepresidenta de la República, que no la podemos comparar con la lealtad de ECO, que ECO va a traerlo ellos para contratarlo. Eso cabal se me venía a la mente, no podría ser un ECO, por ejemplo, entonces. ¿O no estimamos que sería así? Claro, sería el ECO más idóneo, porque ECO solo conoce la parte administrativa del caso de la línea, él conoce la parte documental de la línea, mientras que Juan Carlos Monzón es el actor, ojo, pues es el actor principal, no es el líder principal de la estructura, pero es el actor principal, es el único que se relaciona con todos, con el presidente, con la vicepresidenta, con aduanas,
con SAT, es el único que tiene esa vinculación con todos, la persona que puede ser escuchado y que puede llevar los mensajes y que puede llevar las encomiendas también. Entonces, el grado de participación de él lo limita mucho a los beneficios. Tendría que ver bien realmente cuál va a ser su función. Por el momento, el simple hecho que esté vivo es un aporte importante a la justicia. Bueno, muchísimas gracias, Omar. Muchas gracias, Omar, por esta información. En exclusiva lo lanzamos en Viva la Mañana. Somos el primer medio a nivel nacional que dio a conocer esta información. Algunos lo daban como trascendidos, pero nosotros tenemos la información de primera mano de que Juan Carlos Monzón se habría entregado y se entregó definitivamente ante la justicia. Veremos qué procede con este caso. Exacto, con fotografías exclusivas, y tenemos que aclarar que sí son actuales, porque muchas personas se pronuncian a través de las redes sociales preguntando, ¿y estas fotografías son actuales? Sí, son actuales. Le podemos decir de una fuente exclusiva de BLM Noticias que estas fotografías son actuales, tomadas hace una hora más o menos en el juzgado, cuando Juan Carlos Monzón se presentaba ante la justicia. Y bien resaltaba Omar Barrios, ¿no?, el cálculo que tuvo Juan Carlos Monzón, o la estrategia que está utilizando para entregarse en estos momentos que el país está de luto, cuando conocemos precisamente de las autoridades de gobierno a través de un decreto que se ha lanzado luto nacional por 3 días. Una estrategia, dicen, bueno, bastante astuta por parte de Juan Carlos Monzón y sus asesores. Bueno, seguimos hablando ahora con la realidad de Prensa Libre esta mañana, lo que trae nuestro matutino con más información a esta hora del día y estas noticias que tenemos para compartir con ustedes.